Hola, ¿qué tal? Mucho gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Es un honor poder estudiar con ustedes las Sagradas Escrituras, poderme acercar hasta ustedes a través de estas aplicaciones, aunque ya se ansía estar como familia reunidos una vez más, pero pues Dios sabe sus tiempos, Dios sabe lo que ocurrirá, Dios está al control de toda la situación. Las cosas no van a ir mejorando en el sentido de que las señales de la venida de nuestro Señor Jesús son claras y irán en aumento como los dolores de parto, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para lo que viene y confiar plenamente en que Dios está al cuidado de sus hijos y que Dios está al cuidado de todo, Dios está al control. Así que, sin más preámbulos, ¿qué les parece si entramos de lleno al mensaje de esta hora? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a buscar la dirección de nuestro Dios en oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias por el perdón, gracias porque nos cuidas, gracias porque estás al pendiente de nosotros en todo y supliendo nuestras necesidades a pesar de esta situación, Señor. Gracias porque también nos permite seguir estudiando tu palabra y tenerla en nuestras manos. Aunque los templos, Señor, se hayan cerrado, tu palabra aún la tenemos, tu palabra aún nos sigue instando y nos sigue guiando a todo momento a lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Síguenos, Señor, dirigiendo y síguenos cuidando y guiando. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. No mires atrás, no mires atrás. Al ver la imagen ya saben de qué vamos a hablar. Y es una indicación clara que se le dio en aquel entonces a Lot y su familia, y sabemos bien lo que ocurrió con la esposa de Lot en aquel momento cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, y es una indicación que se nos da a nosotros también hoy en día. No mires atrás, no mires atrás, las cosas no van a ser como antes, las cosas ya no serán iguales y debemos de ir perdiéndole un poquito el amor al asunto material, porque mientras nosotros sigamos teniéndole amor al asunto material y pensando en edificar aquí en la tierra y construir aquí en la tierra, y mientras sigamos pensando en el éxito aquí en la tierra, como cristianos estaremos perdidos totalmente, porque el Señor no quiere que nosotros edifiquemos aquí en la tierra, sino edifiquemos allá en la patria celestial. Él está por venir, su venida es inminente, está cerca, las señales anuncian que está cerca y los ángeles de Dios nos están apresurando para que nos preparemos para ese encuentro con nuestro Dios. La pregunta es, ¿nos estaremos preparando para eso? ¿Estaremos listos? Yo creo que si Dios viniera hoy yo estaría perdido. Y muchos estaríamos perdidos porque nuestra mente está en otras cosas, en otras preocupaciones. Ahorita con el coronavirus, muchos están preocupados por el dinero, están preocupados por la comida, están preocupados por la escuela, cómo se le va a hacer, con el trabajo. Algunos no tienen trabajo, como su servidor, y andan pensando, ¿y en qué vamos a trabajar? Pero cuando uno aprende a confiar plenamente en Dios y a depender de Dios, miren, el Señor es fiel, es justo y el Señor suple todas nuestras necesidades en el momento que se necesitan. Y Él lo da, Él lo provee, Él es fiel y justo. Y Él dijo que si lo pidiéramos a Él en su nombre, Él nos daría cualquier cosa si guardamos sus mandamientos y si hacemos lo que a Él le agrada. Algo interesante del tema que vamos a estar estudiando esta hora es que a Lot y a su esposa y a sus hijas se les dijo, no mires atrás. E incluso el Señor Jesús en el sermón profético de Mateo 24, el Señor utiliza la historia de Lot y su esposa y la destrucción de Sodoma para decirnos a nosotros que es como el tiempo en aquel que vivió Lot en Sodoma, así será también en el tiempo de su venida, y es una señal de la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, nos interesa estudiarlo. Ya hemos estudiado aparte en otro tema acerca de las señales de la venida de Jesús cuando Dios hace mención de Noé y Lot, pero ahora los vamos a estudiar por separado. Ya vimos también el de Noé
cómo Noé logró salvarse, vimos cómo Noé agradó a Dios, pero ahora vamos a ver el asunto de Lot por separado y en especial a la esposa de Lot, aunque no aparece el nombre de ella, el Señor la menciona y recalca este sentido de no mires atrás. Y vamos a ir poco a poco entendiendo la situación. Cuando a Abraham se le dice que deje a su parentela, a su familia, a su parentela, a su tierra, y que salga, porque Dios le promete un lugar donde estaría bien, una tierra que le promete el Señor, donde crecería y donde tendría a su descendencia en gran manera, y serían un pueblo enorme, tremendo, que sería incontable. Entonces el Señor lo guía hasta la tierra prometida que le había dicho a Abraham. Pero esa promesa era solamente para Abraham y su esposa. Sin embargo, hubo un sobrino que Abraham quería mucho y que se identificaban mucho y que siempre estaban juntos, que decidió irse con Abraham. Y cuando estaba con su tío Abraham, comenzaron a crecer su familia, la familia de Abraham y la familia de su sobrino Lot, comenzaron a crecer, empezaron a tener a sus animales a crecer en gran manera, y sus siervos también, y había pleitos, había problemas con el asunto de la tierra, de los animales. Y al ver esta situación, Abraham, para ponerle un alto a esta situación, se juntó con su sobrino Lot, y entonces le pidió a Lot que se separaran en toda la llanura, en toda la tierra que Dios le había dado a Abraham, y le iba a dar a que escogiera la parte de la tierra que quisiera Lot y que se fuera allá para evitar esos problemas. Sin embargo, la promesa había sido para Abraham, y quiero que noten estos versículos de ahí de Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. Cuando Abraham le ofrece a Lot que escoja a él, porque Abraham pudo haber escogido primero, porque la promesa era para él. Abraham pudo haber escogido lo mejor, Abraham pudo haber escogido la mejor tierra y haberle dicho a su sobrino Lot: tú te quedas en este lugar. Sin embargo, Abraham era un hombre humilde, era sabio, pero también no era ambicioso, no era avaricioso. Y le permite a su sobrino Lot que él escoja primero. ¿Quién hace eso en este tiempo, no? Imagínense que les dejan una herencia a sus padres y tú y tus hermanos, y tú por ser el mayor tienes la ventaja de escoger primero, por ser el mayor, el terreno. Y tu padre te dice: tú escoges primero, pero tú, como buen hijo que no eres ambicioso y avaricioso, entonces tú le dices a tus hermanos: escojan primero y yo me quedo con lo que ustedes dejen. No pasa eso así. E incluso ya hoy se tiene que dejar delineado todo lo que le corresponde a cada quien para evitar problemas y pleitos. Aquí vemos que Abraham había recibido una herencia de parte de Dios, algo increíble, y él, en vez de tomarla, le permite a su sobrino Lot que él escoja la parte que más quiera. Y vemos aquí, dice: y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que él destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Escogió la mejor tierra. Y desde allí comenzaron los problemas de Lot. Escogió la mejor tierra. Da la casualidad que la tierra que Lot escoge, la tierra donde Lot se va, cerca de donde Lot habitó, estaban unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que eran ciudades vecinas. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, a la que Lot, en vez de seguir viviendo fuera de ellas y trabajar con ellas como lo hacía Enoc para alcanzar esas ciudades, Lot decidió ir a la ciudad, como muchos hacemos hoy en día. Creemos que la ventaja del trabajo y las mejores condiciones de vida están dentro de una ciudad, y que hay mejores ¿cómo le llaman? Mejores oportunidades para sobresalir y crecer en la ciudad, cuando eso no es así. En la ciudad hay una competencia tremenda en el asunto de mejorar su estilo de vida, una competencia laboral, en todo hay competencia, y es un problema tremendo, problema tras problema. Y no solo eso, la ciudad no es un estilo de vida apropiado para vivir en el área de la salud. Los alimentos están contaminados, el aire está contaminado, todos viven
pegados unos a otros. Esto es increíble, el ruido es terrible. Así que para la salud no es apropiado, es mejor estar en el campo, fuera de las ciudades, como lo aconseja la sierva de Dios en el espíritu de profecía. Y no solamente eso, hay violencia, hay delincuencia y hay mal ejemplo de vida. La gente vive una vida pervertida tremendamente dentro de las ciudades y eso tampoco ayuda a tener un buen estilo y mucho menos cerca de Dios. Y eso lo podemos nosotros comprobar muchas veces porque en nuestras propias iglesias adventistas del séptimo día hay muchos hermanos que solamente son adventistas de nombre, porque en la práctica hacen todo lo contrario a lo que se enseña en la iglesia adventista. Voy a poner un ejemplo claro. Díganme ustedes, ¿qué adventista en la ciudad no va al cine? Hay muchos adventistas, no todos, claro. Hay muchos adventistas que se relacionan con este tipo de prácticas de las ciudades, que son lugares de perdición, que son lugares que no edifican, que son lugares creados en la adoración a Satanás, antros, cines, todo lo que tenga que ver con este asunto. Hay adventistas que están involucrados en ese asunto. Es más, hay adventistas que llegan a la iglesia el sábado bien vestiditos con su corbata, las hermanas bien humildes, bien arregladas, pero cuando termina el sábado cambian su vestimenta por la misma que tiene el mundo. Se ponen collares, aretes, se supermaquillan, etc. Y viven igual que el mundo. Por lo tanto, no estamos preparándonos para lo que Dios pide. Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando habla de que no somos de este mundo, no quiere decir que no hayamos sido creados para vivir en este mundo. Quiere decir que no debemos relacionarnos con la vida que actualmente el pecado ofrece en este mundo, sino en lo que Dios pide, en lo que Dios ofrece, en lo que Dios demanda. Sodoma y Gomorra eran un símbolo de pecado, es decir, era un símbolo de violentar las normas de Dios, de ir en contra de los principios de Dios, de ir en contra de todo lo que se llama Dios. Y eran una abominación a los ojos de Dios. Eran una aberración tremenda a los ojos de Dios. Vean lo que dice la misma Biblia acerca de estas ciudades. Isaías capítulo 3 versículo 9 dice: su parcialidad los acusa, dice. Como Sodoma expresan su pecado y no lo disimulan. En otras palabras, vivían abiertamente en desobediencia a las normas de Dios, a los principios de Dios, a la ley de Dios, y no les importaba exhibirse, no les importaba decirlo, como normalmente está ocurriendo hoy en día, ¿no? Anteriormente la gente no salía y desataba sus pecados al aire porque tenía un poquito de pudor y por lo menos había un poquito de conciencia en el asunto y se cuidaban en ese sentido. Pero hoy en día a la gente le importa un comino si muestran su estilo de vida delante de la gente. Hay mujeres que se desnudan en la calle exigiendo algo, demuestran su sexualidad en la calle, abiertamente lo gritan. Bueno, lo mismo pasaba en Sodoma y Gomorra. Dice la escritura, como Sodoma expresan su pecado, lo expresaban, abiertamente lo presentaban y no lo disimulaban. Y dice la escritura, hay de ellos, porque para sí mismos han producido su mal. Es decir, si anteriormente ya eran condenados por el pecado que cometían y lo tenían oculto, ahora al destaparse y al hacerlo sin disimular, abiertamente, como dicen normalmente, al salir del closet y hablar abiertamente y mostrar abiertamente todo, por sí mismos se están condenando. Por una simple razón. La ley de Dios es clara, su palabra de Dios es clara, y por mucho que se presenten ellos abiertamente como un estilo de vida normal, aparentemente normal, y mostrando su degeneración, mostrando su arrogancia y mostrando ir en contra de lo que Dios estableció y burlándose incluso de las cosas de Dios, tarde o temprano se va a pagar por lo que se hace. Sodoma y Gomorra pagó por sus pecados, pagó por ese tipo de actitud y la Biblia lo presenta de esa manera. Y vamos a ir un poquito más allá. Jeremías 23:14 también lo presenta de esta manera.
enfocado a lo que hacían en el pueblo de Dios. Dice, y en los profetas de Jerusalén, ahora habla directo de Jerusalén, he visto algo horrible, dice el profeta. Cometen adulterio, es decir, se apartaban de Dios. Andan en la mentira y fortalecen las manos de los malhechores. Aplaudían, en otras palabras, aplaudían todo lo malo que se hacía. Eso es darle, fortalecen las manos de los malhechores. Les aplaudían y para ellos todo eso estaba bien. De manera que ninguno, dice, se convertía de su maldad. Ninguno se convertía de su maldad. Porque llega un momento en la vida en el que creer que lo que tú haces está bien. Y como nadie te lo condena, como nadie te lo señala, como nadie te lo dice, pues tú sigues estando bien. Y como hay quien aplauda eso que haces, entonces todo está bien, no hay ningún problema y nos acomodamos tanto a ese estilo de vida. Y como otros lo practican y como otros hacen lo mismo, entonces estamos bien. Y si alguien viene y te lo señala después de esto, ese es el que está mal y está en contra de nosotros y es un agresor, como está pasando hoy en día. Hoy en día el asunto del LGTB, ellos creen que porque algunos tienen esas mismas prácticas y otros aplauden lo que hacen, creen que están bien y condenan a aquellos que les dicen que están mal en su error, que están yendo en contra de las cosas de Dios y se burlan y condenan e incluso llegará el momento en el que atentarán contra todo aquel que les hable y les amoneste en asunto al error que están cometiendo. Porque se están cometiendo errores tremendos. Incluso ya adoctrinar a los niños desde pequeños en las escuelas para que tomen ese mismo camino. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Todos ellos son para mí, dice allí el Señor, como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Es decir, vivían creyendo que hacían lo correcto, aplaudían el pecado, lo expresaban abiertamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Escritura nos enseña a nosotros algo especial. Isaías 5:20 dice, hay de a lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas, a lo bueno es tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Imagínense. Hoy en día, y lo estamos viendo en esta sociedad nueva, y por eso se tratan de desaparecer a la sociedad antigua, a la sociedad que tiene la idea de cómo son las cosas buenas, las tratan de erradicar, de eliminar. Satanás está obrando a través de esas sociedades secretas para destruir a todos los ancianos, los viejos, aquellos que tienen experiencia de la vida antigua, que saben bien que son principios y valores y los quieren eliminar y dejar pura juventud que puedan moldear y manejar a su antojo. Que puedan vivir haciendo lo que se les pega la gana mientras les permita a otros también hacer lo que se les pega a su regalada, que tengan el mismo ideal, y eso es terrible. Pero dice allí, hay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y lo estamos viendo. Lo que antes era malo hoy se convirtió en bueno, y lo que antes era bueno en gran manera hoy es conocido como malo. Vean nada más. La Biblia es desechada, es como algo malo. El asunto de buscar a Dios, Dios es malo, no nos acepta, no nos quiere, no nos ama. Si Dios nos amara, nos aceptara como somos. No, Dios nos ama. Dios ama a todo mundo, pero no tolera el pecado ni la falta. Eso es lo que no se entiende. Queremos vivir desmedidamente, vive desmedidamente, pero no creas que por vivir desmedidamente estás viviendo bien o estás haciendo las cosas bien, y mucho menos intentes hacer que otras personas vivan lo mismo que tú vives o forzarlos a hacer lo que tú haces, lo que tú vives, porque para otros no es correcto. Para los que tienen temor de Dios y para los que siguen a Dios, las cosas son totalmente distintas a lo que tú piensas. Y así como se exige un derecho para tu vida, también hay derechos para otras cosas. Cada quien tiene libre albedrío en esta tierra, es una bendición que Dios dio, pero cada decisión que se toma trae consecuencias. Y el Señor dice en Santiago 4:17, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno, porque se sabe. El que sabe hacer lo bueno, por eso se han ido cambiando las leyes, las están modificando, porque saben que esas leyes les afectan, porque saben que esas leyes están correctas y no les permite vivir en libertinaje. Y las tratan de cambiar, tratan de modificarlas para que no les dañe y desaparecer todo lo bueno. Por eso dice, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno,
y no lo hace, comete pecado. Y ya sabemos muy bien a dónde lleva eso. Queremos burlarnos de Dios, queremos hacer a un lado a Dios, y dice la Biblia claramente que Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y viene un juicio, viene el día de la ira de Dios, y nadie podrá estar de pie. ¿Quién podrá estar de pie en ese día? Hoy se puede reír. En ese día veremos quién se ríe. Por eso no debemos de estar confiados y creer que las cosas son buenas y que estamos haciendo bien y ignorando las cosas de Dios. Lo interesante, y se lo voy a poner claro, así bien delineado, es que no aceptan la palabra de Dios y la tienen como mala. Pero la Biblia ha demostrado que se cumple su palabra al pie de la letra y nos ha enseñado todo lo que iba a acontecer y lo que está aconteciendo y se sigue cumpliendo. Y una de las cosas que dice la Biblia, dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y tiene miles de años la Biblia existiendo y mostrándonos nuestros errores, mostrándonos lo que pasará y mostrándonos lo que ha pasado. Y dando comprobación de que lo que dice se cumple, y la Biblia sigue presente todavía hasta hoy. ¿Por qué? Porque viene de Dios, es de Dios y es para nosotros hoy en día. Y como Dios existe y Dios permanece, la Biblia sigue también y permanece para siempre. Así que no podemos jugar con ese tipo de cosas, y debemos de tener presente que viene algo complicado para todos aquellos que no sigan la palabra de nuestro Dios. Así como pasó en Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20 dice allí que entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, escuchen esto, vinieron los ángeles y estaba Jesús hablando con Abraham, estaban ahí hablando con él, venían a destruir Sodoma y Gomorra y pasaron primero con Abraham, y dice allí entonces la escritura, el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, es decir, el pecado de Sodoma y Gomorra cada vez aumentaba y aumentaba y aumentaba ante los ojos de Dios, y Dios escuchaba todas sus abominaciones que habían en esas ciudades. Dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo, imagínense ya para llegar a esa tendencia, igual que como en los tiempos de Noé, que el Señor dijo, estoy cansado de lo que hace el hombre, reharé al hombre. Dice que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre porque la maldad era en extrema. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Ahora pregunto, ¿estamos viviendo lo mismo hoy en día, sí o no? ¿Se vive lo mismo en las ciudades, sí o no? Desapariciones, secuestros, muerte, decapitadas, mujeres violadas, niños abusados sexualmente, homosexualidad, pedofilia, abiertamente, guerra, peste, estamos viviendo una pandemia que no termine, ya queremos que termine, y la Biblia lo enseña y sigue estando todo eso. ¿Cómo estamos viviendo que al grado de que unas personas tiraron ese virus, crearon ese ambiente en el mundo para matar a las personas, siguen generando pánico, siguen generando miedo para que la gente que está enferma se estrese, se deprima, sus defensas se bajen y las enfermedades que tienen los termine de matar? Esto es tremendo. ¿Quién hace eso? Solamente personas que el pecado que están practicando ha llegado a extremo y no se dan cuenta de que hay alguien más arriba de ellos y que dejó leyes, que dejó normas, que dejó principios y que debemos de observarlos, y que se han puesto como instrumentos en las manos de Satanás para destruir a la raza humana. Y que cuando Cristo venga, Dios va a dar a cada uno según sean sus obras. Pero eso no lo han entendido. Ahí en Judas, pues no tiene capítulo, pero es el único capítulo, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, es decir, habiéndose apartado de Dios, e ido en pos de, escuchen esto, lo que había en Sodoma y Gomorra. La Biblia lo describe, pecado extremo, etc. Pero aquí dice,
se apartaron de Dios yendo en pos de vicios, alcohol, drogas, sexo, etc. Y algo interesante es cómo define aquí la escritura. Dice, en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cómo que en vicios en contra naturaleza? Sí, porque cuando Dios creó algo y hizo al hombre según una naturaleza especial, el hombre la está cambiando. Y ahorita vamos a entender un poquito esto. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, y dice que los unió, y ahí formó el asunto del matrimonio. Pero hoy en día el hombre quiere a fuerza, hombre con hombre, mujer con mujer, yendo en contra de todo asunto natural. Si usted va a estudios biológicos, genéticos, químicos, etcétera, en el asunto de la ciencia con el hombre, en relación al hombre, que es el hombre, usted va a encontrar que solamente existe varón y hembra. No existe más. Científicamente hablando y religiosamente hablando, si usted lo quiere poner así, o bíblicamente hablando, teológicamente hablando, que es otra ciencia, aparecen solamente hombre y mujer. No existe ningún otro género más puesto en el ser humano. Pero el hombre, en su necedad, en su pecado, en su idea, ha concebido distintas cosas que son vicios contra naturaleza, es decir, yendo en contra de lo natural, yendo en contra de lo que Dios creó desde el principio como algo natural, y lo saben que están mal, pero como ven aplausos, como ven aprobación, como ven que pueden darle un realce a su estilo de vida, luchan contra todo eso. Y lo están logrando porque el diablo está ayudando a que esto se permita, que se haga, que se viva como algo normal, como pasó en Sodoma y Gomorra. Que no había leyes contra eso en aquella ciudad. Que se aplaudía, que se exhibía, y lo están haciendo hoy en día. Y dice allí, y fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, Sodoma y Gomorra vivían en forma contraria a los principios de Dios, en forma extrema. No disimulaban, lo presentaban abiertamente. Su pecado se había rebasado ya lo que Dios había puesto como un límite, y Dios estaba cansado de esa situación, y Dios dejó en la Biblia, en su palabra, esta situación como un ejemplo para nuestros días hoy. Que así como Sodoma fue destruida por fuego y azufre, de la misma manera este mundo va a ser destruido por fuego y azufre, restaurado nuevamente. Así como fue en el diluvio, que fue destruida la tierra y reestructurada, vamos a ponerle así, no destruida porque el mundo siguió estando. Vamos a ponerle así, fue purificado, lo mismo va a ser para este entonces. Purificado, solo que ya no con agua, sino ahora con fuego y azufre. Y Dios dejó ese ejemplo. Y viene su juicio. Y viene el pago de las obras que saldrán en ese juicio. La Biblia lo habla. Y la Biblia se ha cumplido al pie de la letra y se sigue cumpliendo al pie de la letra y se cumplirá. Y la Biblia sigue estando. Ha estado por mucho tiempo. Y vuelvo a repetirle, una de las cosas que la Biblia dice y se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se cumplirá es que dice que su palabra no pasará. Dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas su palabra durará para siempre. Y sigue estando vigente. Y eso es una prueba de que la palabra de Dios se cumple. Y si eso se cumple, y si eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo, y nos sigue mostrando lo que se ha cumplido, lo que se cumple hoy y lo que está por cumplirse todavía, imagínese si debemos de creer esto. Pronto viene el juicio de Dios y castigará a todos aquellos que hayan ido en contra de Dios, pervirtiéndose contra naturaleza, pervirtiéndose contra todas las cosas que Dios aborrece y abomina. Aunque crean que es un estilo de vida bueno, sano, aunque crean que es un estilo de vida ejemplar, porque se aplaude, porque se les da un realce hoy en día, primero tienen que ver quién es el que les aplaude y de dónde vienen los aplausos. El apoyo, porque de Dios no viene nada de esto. Y quiero que vean lo que sigue.
En Génesis capítulo 19 vemos la historia de Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió. Dice que cuando estos hombres dejaron a Abraham y bajaron a Sodoma y Gomorra buscando a Lot, llegaron a la ciudad, Lot estaba afuera. Y cuando los vio Lot que venían, los llevó rápido hasta su casa. Y ahí les dio albergue. Y vean lo que dice el versículo 4 en adelante. Pero antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, y aquí es donde habla de contranaturaleza, y ustedes van a dar cuenta de eso. Pero antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, ojo con esto, dice desde el más joven, desde el más pequeño estaba pervertido. Es lo que quieren hacer hoy en día con nuestros hijos. Dice, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. El versículo 5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Hay algo interesante que tenemos que ver aquí. Cuando estos ángeles llegan, la vista de estos hombres estaba tan pervertida y tan corrompida que no se dieron cuenta que eran ángeles. No se percataron que eran seres celestiales. No se percataron de qué tipo de personajes estaban allí. Ellos solamente veían hombres y lo único que querían es satisfacer su apetito carnal que traían ya practicando desde hace mucho tiempo. Y estaban enceguecidos por eso. Vean lo que dice, sácanoslos para que los conozcamos. Cuando usted vea la palabra conozcamos en las escrituras, en el lenguaje semítico, quiere decir que querían acostarse con ellos, tener relaciones sexuales con ellos. Y dice, sácanoslos para que los conozcamos. Imagínense, todos esos hombres, desde el más joven al más viejo, pedían que le sacaran a esos hombres afuera para tener relaciones con ellos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de sí para que no entraran. Y dijo, por favor, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Cuando usted ve la palabra conozcamos, entiende esto porque sale Lot y les dice, no hagáis tal maldad. ¿Qué les estaba diciendo Lot entonces? Les estaba diciendo que estaban haciendo algo malo, algo errado, algo que no debería de pasar, y les dice, no hagáis tal maldad. Yo me imagino que o estaban ebrios o estaban drogados, pero si estaban acostumbrados a ese estilo de vida, no creo que hayan estado drogados o tomados. Ya era una práctica común, dice la Biblia, que lo hacían abiertamente y no les importaba disimular. Es decir, era un estilo de vida ya que tenían, estaban acostumbrados a esa situación de maldad. Y entonces el versículo 8 dice, es aquí que todavía hasta Lot les ofrece a sus hijas. Dice, aquí tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón. Todavía Lot tratando de hacer que hagan las cosas como se deben, hombre con mujer. Y a pesar de que no estaban casadas, Lot se las daba, se las ofrecía para que no hicieran mal y no pecaran ellos ni lastimaran a estos hombres. Sin embargo, dice, no han conocido varón, os las sacaré pues y haced con ellas como parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres. Está hablando de una práctica homosexual. Aparte de que era una violación lo que iban a hacer. Era una práctica homosexual. Y quiero que por eso dice la escritura. Eran vicios contra naturaleza. Y eso es algo que hoy no se puede entender. No se quiere entender, mejor dicho. Porque se sabe que es malo. Yo tengo algunos amigos y amigas que tienen este tipo de prácticas, pero son muy respetuosos. Y ellos no practican, ellos repudian a hacer las cosas así a la luz pública y mostrarse así como se muestran algunos. Ellos entienden que están mal, saben que están mal, han comprendido esto porque mucho tiempo ellos en sus familias vivieron el cristianismo. Y saben que están mal, saben que viven mal. Practican ese tipo de cosas y entre ellos mismos saben que están yendo en contra de las cosas de Dios y a veces me dicen, ora por nosotros, ora por mi vida, ora para que yo cambie. He visto personas que han entendido y han cambiado su situación, que se han mantenido fieles a Dios en ese sentido. A pesar del apetito carnal que hay en ellos, ellos han decidido poner a Dios en primer lugar y Dios les ha dado la fuerza para seguir adelante. Y desde aquí vemos que es algo contra naturaleza, quiere decir que es algo que Dios no creó así, que es algo que el hombre adoptó.
Y cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de una decisión. No es que así se nazca. Nadie nace así. Científicamente está comprobado que nadie nace así. Nadie nace de esa manera. Y una relación homosexual comienza con el acto sexual. Y desde que se comienza a planear aquí en la cabeza. El Señor Jesús mismo lo decía. El adulterio no es nada más el acto sexual. Comienza desde la cabeza y es toma de decisiones. Así que cada quien toma decisiones. Y aquellos que viven practicando estas cosas han tomado esas decisiones. De vivir de esa manera. Algunos tristemente han sido lastimados, violentados y por esa razón han optado por ese camino. Sin embargo, no es el camino correcto. Hay un camino mejor que es Cristo Jesús. Y cuando lo entienden, cuando ellos se toman de la mano de Dios, hay una gran bendición en seguir a Jesús, como se debe. Pero hay quienes no lo van a entender, hay quienes no van a querer entenderlo, y hay quienes se van a aferrar a su estilo de vida porque hay aplausos, porque hay apoyo, porque el enemigo quiere verlos así, y como les gusta ese estilo de vida, de vivir así en la carne, no lo van a dejar y van a continuar y se van a burlar incluso de Dios como lo hacen abiertamente. Piden derechos, exigen respetos para su posición, pero ellos mismos se exhiben en la calle, exhiben su pecado. Y no solo eso, se burlan de Dios abiertamente y exigen respeto para ellos. ¿Cómo puedes exigir un respeto si no respetas tampoco? Y eso es algo que se está presentando hoy en día y abiertamente, y lo estamos mirando y no nos damos cuenta de que esto es una señal de la venida de Cristo Jesús. Dice que igual que en los días de Lot, igual que en el tiempo de Sodoma y Gomorra fue la gente, así como se vivía en Sodoma y Gomorra, para el tiempo del fin cuando Cristo venga, dice el Señor, así será también su venida. Y lo estamos viendo y no es posible que nosotros no prestemos atención a esto y no nos preparemos para recibir a nuestro Dios. Vean lo que dice aquí, lo que sigue diciendo el relato. Dice ahí, dice dice que le saca a sus hijas, dice solo que no hagáis nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo, es decir, son mis invitados, decía Lot. Ellos respondieron, quítate de allí. Y añadieron, este vino aquí para residir como forastero, es decir, vino aquí a la ciudad, ni es de nuestra ciudad. Y ahora dice, habrá de erigirse como juez. Dice, ahora nos condena, ahora nos señala. ¿Quién es este para ser nuestro juez? En vez de escuchar la reprensión de Lot, venía de Dios esa reprensión. Lo condenan a él diciendo, oye, ¿por qué tú nos criticas? ¿Por qué nos señalas? ¿Tú quién eres para condenarnos? Tú estás en contra de nosotros. No eres ni de nuestro pueblo. Lo mismo pasa hoy en día. Levántate en contra de ese movimiento y te van a decir, ¿tú quién eres para juzgarnos? ¿Tú quién eres? ¿Por qué nos señalas? ¿Por qué nos desprecias? ¿Por qué nos discriminas? Porque esa es la palabra que se utiliza. Discriminar. Incluso hasta se inventaron una palabra. Homofobia. Homofobia. Homo viene de la palabra, quiere decir hombre. Y fobia quiere decir miedo. Miedo al hombre. Nosotros no tenemos miedo al hombre. Somos hombres. Solo que no practicamos las cosas que ustedes. Es una palabra mal usada y mal interpretada y mal redirigida. No debería de usarse esa palabra homofobia a aquellos que están en contra de la homosexualidad. Más bien deberían de decir fobia homosexual. Ahí se entendería un poco más, porque no tiene nada que ver con miedo al hombre. Nosotros somos hombres y no tenemos miedo al hombre. Somos hombres y no tenemos miedo de ser hombres, porque fuimos hechos hombres, varones. Pero bueno, lejos de eso se sigue presentando lo mismo. Ahora dice, te haremos a ti más daño, le dijeron a Lot, que a ellos. Y forcejeaban mucho contra él, contra el hombre, contra Lot. Y vean lo que dice, y se acercaron para romper la puerta. Iban a entrar de todas formas. Entonces los hombres, los ángeles que estaban allá adentro, extendieron las manos, metieron a Lot en la casa con ellos, cerraron la puerta e hirieron de ceguera a todos los hombres que estaban allí. Eso es increíble. Lo que pasaba en tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, y la Biblia lo dice. Es una señal de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preparando? Si estamos viendo esta situación,
y no vemos con agrado esta situación, porque Dios no lo ve con agrado, ¿estamos nosotros siendo partícipes de ella o estamos nosotros preparando nuestras vidas y a nuestros hijos protegiéndolos para el reino de los cielos? Ellos dicen que esto no es un adoctrinamiento, que significa, dice, regalarle al mundo, dice, el futuro lleno de aceptación, respeto y amor. Por favor, son los que menos se respetan a sí mismos. Salen a la calle desnudos y luego se burlan de Jesús y de la Virgen y de las cosas de la iglesia, no respetan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros respetarlo? Bueno, sin embargo, así se presentan, así lo presentan y hay muchos que aplauden. Pero para Dios, nada de esto es bueno. Para Dios, todo esto es abominación a sus ojos. Vean lo que dice Lucas 17, 28 al 30. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo va a pasar así? En el tiempo del fin, antes de que Cristo venga. Para cuando ya el Señor esté por regresar en su segunda venida. Esto es una señal de la venida de Jesús. Dice, asimismo también será como pasó en los días de Lot. Y luego menciona, comían desmedidamente, bebían sin preocupación, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y aquí lo que yo les decía, amor a lo material, amor a las cosas de este mundo, estar más preocupados por el dinero, por qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Hay que tener mucho cuidado, porque de esa manera estarán muchos cuando Cristo venga. Y dice allí, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Terrible, terrible. Y aquí hay una invitación tremenda a todos los que están inmersos en ese tipo de cosas. Viene un juicio duro, viene algo difícil, porque para Dios no es cosa agradable lo que hacemos aquí en la tierra. Y cuando esto suceda, cuando Cristo venga por segunda vez, dice allí que así como Sodoma fue destruida con fuego y azufre, así también pasará en este día que Cristo venga por segunda vez. Segunda de Pedro 2, 6 y 7 también habla de esto. Dice, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, hablando Pedro, dice, si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado, y ven lo que dice, porque era acosado Lot, por la conducta sensual de los malvados. Lo vuelve a repetir la Biblia. Dice, y si condenó a destrucción a ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo, son un ejemplo de lo que pasó con esas ciudades, lo que pasará en este tiempo que viene. Dice, este es un ejemplo tanto para nosotros como para los que viven impíamente. Dice, rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. ¿Cómo vive el pueblo de Dios? ¿No vive acosado por lo mismo? Es exactamente el mismo panorama, lo que se vivió en tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, lo que se está viviendo hoy en día. Pero no queremos entender, no queremos ver y seguimos mirando hacia atrás, la ciudad, el progresar, el prosperar, el avanzar, el dar pasos firmes. Seguimos viendo eso. Ahí en Génesis 19, 26, regresando a la historia, lo dice, entonces la esposa de Lot, dice allí, miró hacia atrás y se volvió, dice, una estatua de sal. La indicación de los ángeles a Lot para salvar su vida, porque iban a destruir la ciudad después de haber salido de Sodoma y Gomorra, la indicación era no mirar hacia atrás. Y dice que la mujer de Lot miró hacia atrás. La pregunta es, ¿por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Lo mismo nos preguntamos en el Edén, ¿por qué Eva se dejó engañar? ¿Por qué el ser más inteligente sobre la tierra, entre el hombre y la mujer, por qué si es el ser más inteligente, por qué ha pagado caro la desobediencia y sus actos? Precisamente porque al ser el ser más inteligente, la curiosidad, como el gato, ¿no? La curiosidad y el amor a ciertas cosas, que la mujer es muy afectiva a ciertas cosas,
le llaman la atención, y perder esas cosas que son de afecto personal para las mujeres es tremendo. Eva fue engañada cuando se le dijo que no iba a morir y que sería como Dios, y eso le llamó tanto la atención a Eva que fue engañada. La mujer de Lot estaba entre la ciudad, en una ciudad, disfrutando de lo que la ciudad da, estaba tan acomodada, estaba tan tranquila en la ciudad, que al escuchar el estruendo y al haber escuchado la indicación de no mirar hacia atrás, el amor hacia a las cosas materiales, el amor hacia la ciudad, el amor hacia lo que antes tenía y vivía, la hizo voltear atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por eso la indicación es: no mires atrás, no mires atrás. Necesitas poner tu vista en Dios, seguir adelante, haciendo las cosas como Dios las pide, no como el mundo las enseña. Algo interesante es que no solo la mujer tuvo la culpa, Lot también tuvo la culpa, porque no debió de haber llevado a su familia a la ciudad. Sin embargo, lo hizo. Él debió de haber jalado a su mujer y a sus hijas de la mano y arrastrarlas con la indicación de no mirar atrás e ir a las montañas, pero aquí vemos también la duda de Lot. Vean del versículo 17, después de lo que el ángel los saca de Sodoma y Gomorra rápido, apresurándolos, porque venía la destrucción, dice el versículo 17 en adelante: y después de haberlos sacado fuera, le dijeron a Lot y a su familia: escapa por tu vida. Y ahí está la indicación: no mires atrás, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura. Escapa a las montañas, no sea que perezcas. Vean la indicación: no mires atrás, no te detengas, escapa a las montañas. Ahí está la indicación de Dios: escapa a las montañas, no sea que perezcas. Y vean aquí a Lot. En vez de escuchar la voz de los ángeles y agarrar a su esposa y a sus hijas y caminar a las montañas, creo que si Lot hubiese hecho esto, su esposa no hubiese mirado. Posiblemente. Pero vean lo que pasó aquí. Lot le dijo: por favor, no, señor mío. Perdón, Lot, es para tu salvación. Te están sacando de allí para que seas salvo. Y dice: Señor, no, señor mío, he aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has mostrado conmigo dándome la vida. Pero yo no podré escapar a la montaña. Siempre ponemos peros a todo. Sí, soy adventista, pero yo quiero seguir yendo al cine. Sí, yo soy adventista, pero yo quiero vivir en adulterio. Sí, yo soy adventista, pero yo quiero vivir viviendo en una vida homosexual. Sí, yo quiero ser adventista el séptimo día, pero. Mucho pero. Y a Dios le ponemos peros y no sabemos las consecuencias de nuestros actos. El Señor dice: salid al campo. Pero, Señor, váyanse al campo. Pero es que en la ciudad, pero es que aquí está todo mejor, pero es que aquí hay más trabajo, pero es que aquí sí se puede. Y el Señor ha dicho: vayan. Yo aderezaré mesa en el desierto para todos, dice el Señor. Pondré una mesa en el desierto por si hace falta alimento. Dice: si no, mandaré a los cuervos si fuere necesario para alimentarlos como a Elías. Y si fuese necesario, derramaré el maná del cielo como lo hice con el pueblo de Israel. Ah, no, pero nosotros creemos que es por nuestras manos y vamos a trabajar, y es que aquí en esta ciudad ahí nos va a ir bien porque ahí hay mejor turismo, hay esto, hay lo otro, ahí vamos a poder sobresalir, ahí vamos a salir adelante. No. El Señor ya ha dado las indicaciones claras y vean lo que pasó. Lot dijo: por favor, no, Señor mío, aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has mostrado conmigo dándome la vida, pero yo no podré escapar a las montañas. Es que no es para mí la montaña, Señor. Imagínate, no hay baño ahí, hay que ir al monte ahí, Señor, hacer letrinas todavía, es dormir en el piso, no hay, nos vamos a mojar. Yo estoy acostumbrado a mi cama, a mi mini split, a mi hamaca, Señor. Esto es tremendo. Vean lo que dice después el versículo 20. He allí está esa ciudad, cerca para escapar allá, y es pequeña. Deja que escape allá y salve mi vida.
¿Acaso no es pequeña? Vuelve a preguntar. Señor, esa no es una ciudad grande, esta es pequeña. Pero acuérdense que había dicho que todos habían estado contaminados por el pecado de Sodoma. Le respondió de aquí que también te he atendido con respecto a este asunto. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Y Dios le permitió a Lot, por la dureza de su corazón, ir a esa ciudad, Zoar. Pero vean lo que ocurrió. Después de esto, avanzan y la mujer de Lot voltea, se convierte en estatua de sal, también desobedeciendo otra indicación. Y luego en Génesis 19, versículo 30, ya estando en la ciudad, esa pequeña que había pedido, escucha el estruendo, escucha la destrucción y ve los pecados que tenía esa ciudad también. Y entonces Lot dice allí, tuvo miedo de permanecer en Zoar y se fue de allí a la región montañosa, junto con sus 2 hijas, y habitaba en una cueva con sus 2 hijas. ¿Por qué no escuchaste desde el principio, Lot? ¿Por qué desde el principio no te fuiste a la montaña y te pusiste a rezongar? Así somos nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa que hace que tapemos los oídos, que nos quejemos de esto, que no querramos hacer las cosas. Y solo nos va bien cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y seguimos la voluntad de Dios y creemos y confiamos plenamente en Dios. ¿Qué te preocupa el futuro? ¿Qué te preocupa lo que va a ocurrir mañana? El Señor dice, no os afanéis por el día de mañana, ni qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni cómo te habéis de vestir. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te estresas? Ay, es que está la pandemia y nos va a dar el coronavirus. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué empiezas con estrés? ¿Por qué te pones nervioso? ¿No el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Que no el Señor nos dijo que fuéramos valientes porque Él nos iba a acompañar siempre? ¿Que no iba a tocar ninguna plaga a nuestra morada? Entonces, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué nos deprimimos? Que no hay dinero, no hay trabajo, y el Señor os suplirá todo. Eso dice la Biblia, e incluso el Señor mismo dice, bástate en mi gracia. Pero cuando nosotros no oímos la voz de Dios, no confiamos en Él, actuamos como Lot, creemos más inteligentes que Dios y pretendemos actuar mucho mejor que Dios y creer que nuestros planes son mejores que los de Dios, hasta que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzan. Y ahí está. La decisión de Lot de no ir a la montaña desde que se le dijo, provocó que su esposa misma desobedeciera también otra indicación y mirara atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Después sintió miedo y salió huyendo. Ahora sí. ¿Ya para qué, Lot? Debiste hacerlo con tiempo. Bueno, ¿a cuántos Lot vemos hoy en día? Por eso el Señor hace esa indicación en las Escrituras diciéndonos que así como en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, así será también en nuestros días hoy. Habrá muchos Lot que intentarán negociar con Dios y no harán las cosas como se debe, pero traerá consecuencias. Ojalá y rectifiquemos y tomemos la decisión de ir a lo que Dios pide, a hacer lo que Dios nos dice. Así como en el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra, caerá fuego del cielo y destruirá todos los pecadores. Así como en el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, así como vivía la gente, así estamos viviendo hoy en día, así se está viviendo y así será para la venida de Cristo Jesús. Y eso nos dice que el Señor está cerca. Pero debemos de seguir las indicaciones que Dios nos da. Y dice no mirar atrás. Que tus ojos no miren el camino que dejaste atrás. Que tus ojos no miren lo material que estás dejando por seguir a Cristo Jesús. Que tus ojos no miren las cosas que la gente sigue o las cosas que el mundo hace creyendo que es lo correcto y desobedecer a Dios. No mires atrás, no mires atrás y sigue adelante. Esa es la indicación de Dios para su pueblo. Si ya comenzaste a seguir a Dios, si ya comenzaste a seguir a Cristo Jesús, si ya comenzaste a estudiar la Biblia, si ya comenzaste a hacer la voluntad de tu Padre, sigue adelante. No mires atrás. Lucas 17:32, el mismo Señor Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Y por eso la mujer de Lot es importante en esta historia. Aunque no aparece su nombre, pero dice acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué tenemos que acordarnos de la mujer de Lot?
Casi no aparece en la historia, solo aparece en un momento y para regarla, precisamente por eso. Porque Dios no quiere que la reguemos. Porque Dios no quiere que actuemos como la mujer de Lot, que miremos atrás teniendo amor por las cosas materiales, amor al mundo, volteando hacia atrás y regresando al mismo estilo de vida que teníamos antes. Dios quiere que sigas caminando, que sigas de frente en lo que has empezado, que sigas manteniendo tu mirada en Él. Por eso el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot, para que no pierdas el camino, para que no mueras. Para que no mueras. Y aquí hay una recomendación. Hay una recomendación que Pablo nos hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? En este tiempo del fin que viene, en el que viene ya nuestro Señor Jesús. En el poco tiempo que estamos viviendo antes de la venida de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros que vivimos igual que vivía Sodoma y Gomorra? Nosotros que vivimos igual como en los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios y ser salvos? Número 1 es obedecer. Pero para poder obedecer a Dios, primero tenemos que hacer esto que dice Pablo. Fijo los ojos en Jesús. Otras versiones dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? En Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que acudir? A Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que mirar todos los días? ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires atrás. No mires atrás. Ojalá, hermanos queridos, que podamos entender en dónde estamos caminando hoy y qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos para poder heredar el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta hora.